Muy buenas noches. La coalición de gobierno, o sea, la unidad nacional, está en crisis. La crisis que es la peor de esa coalición desde cuando asumió el gobierno el presidente Santos estalló hoy. ¿Por qué? El doctor Hernán Penagos fue presidente de la Cámara y hoy es uno de los ponentes de la ley estatutaria para la paz, que es una ley que reglamenta la gran ley para la paz que fue aprobada por el Congreso. ¿Cuál fue el problema o cuál es el problema que creó hoy la crisis en la unidad nacional? ¿Cuál fue el problema, doctor Penagos? Bueno, buenas noches, Yamil, muchas gracias por la invitación. Pues básicamente lo que ocurrió desde la semana pasada, pero que digamos se evidenció en el día de hoy, es que el Partido Cambio Radical anunció a través de un comunicado que no iba a votar la Jurisdicción Especial para la Paz y que no la votaba pues porque tiene una serie de reparos. La ley estatutaria. La estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Exactamente, la estatutaria. Sí. Que bueno sea decirlo, tiene como antecedente un acto legislativo que modificó la Constitución, que se aprobó a principio de este año, donde se creó todo el sistema de verdad, justicia y reparación, y dentro de ese sistema se crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Que la apoyó Cambio. Que la apoyó Cambio Radical. Creada esa Jurisdicción Especial para la Paz, hoy estamos reglamentando esa jurisdicción que ya se creó en un cambio constitucional para poder que entre en funcionamiento, para que se pueda aplicar, para que puedan instalarse los magistrados y pues sacar adelante los procesos y las sanciones. Hoy esa ley está en trámite en el Congreso. Cambio Radical expresó su negativa a apoyar este proyecto, pues con varios argumentos. Unos tienen que ver con el tema de los terceros o de los particulares, otros con algunas proposiciones que tienen que ver frente a, digamos, temas diferentes de disidentes, desertores y demás, y eso pues hizo que el Cambio se retirara de la votación y lo que estamos es pues avanzando sin el apoyo de Cambio Radical. Pero, doctor Penagos, usted que es ponente del proyecto de ley estatutaria, es decir, reglamentaria de la ley sobre el Gran Acuerdo de Paz, ¿usted ve que es una posición política o dogmática, programática de Cambio Radical? Bueno, pues un planteamiento inicial que ha hecho Cambio Radical tiene que ver con el trato a los terceros, es decir, ¿qué va a pasar con los particulares que sean llamados a la Jurisdicción Especial para la Paz? El ministro del Interior ha señalado que ese artículo que tiene que ver con los particulares fue un artículo construido desde el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y que lo único que se ha hecho en esta ley reglamentaria o estatutaria es traducir ese mismo artículo en los mismos términos en los que fue aprobado en el acto legislativo y que ese artículo fue construido con el equipo, con los parlamentarios de Cambio Radical y que en consecuencia no hay, digamos, lugar a reparo respecto al artículo. Eso es lo que ha dicho el ministro y digamos que lo ha evidenciado pues, en función de los diálogos que tuvo antes de radicar la ponencia, porque insisto, él ha planteado que eso fue construido con los de Cambio Radical. Y eso fue así. Así fue. El artículo fue construido con Cambio Radical porque Cambio Radical había planteado preocupaciones frente a los terceros. ¿Cómo quedó el artículo frente a los particulares? Que es bueno decirlo porque es como el tema que más se mueve en la opinión. ¿Qué va a pasar con los particulares? ¿Que va a haber cacería de brujas? ¿Que los van a obligar a ir a la jurisdicción y que falsos testigos los van a mandar a la cárcel? Los particulares, primero, no tienen obligación de asistir a la Jurisdicción Especial para la Paz. En segundo lugar, aquel particular que fue obligado a dar dinero, dádivas, a apoyar el conflicto, pero fue obligado y coaccionado, esos particulares no pueden ir a la jurisdicción a ser investigados, lo que son es víctimas, lo que pueden ir es a que lo reparen. Y en tercer lugar, excepcionalmente, pueden llamar particulares a procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz siempre y cuando hayan cometido delitos graves, de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, graves violaciones de los derechos humanos, es decir, particulares respecto a los que se evidencie que no solamente se comprometieron con el conflicto, sino que cometieron lo que se conoce como delitos graves. Los demás, un particular común y corriente, no podrá ser llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero además de eso, un particular que sea llamado por la Justicia Especial para la Paz
porque cometió, por ejemplo, un delito grave, no solamente con los informes que tenga la justicia podrá ser, digamos, investigado y sancionado, tendrán que haber otros medios de prueba. En otras palabras, no es fácil, digamos, judicializar a un particular simplemente porque lo quieran llamar o con testimonios falsos. Pero entonces, mire, doctor Penados, enumerando las cosas que han ocurrido con Cambio Radical desde la semana pasada. Primero, anuncia que no apoya el estatuto, a pesar de que es un simple desarrollo de una reforma que sí aprobó. Así es desarrollo de un acto legislativo ya creado. Sí. Segundo, critica lo de los terceros, cuando Cambio Radical lo apoyó, cuando se apoyó la ley. Así es, el tema de los terceros ya fue, digamos, resuelto en el acto legislativo y en la ponencia simplemente se transcribe el artículo. Tercero, hoy el presidente, ante la rebelión de Cambio Radical, invitó a un almuerzo a todos los miembros de las comisiones primeras de Cámara y Senado, incluyendo, por supuesto, Cambio Radical. ¿Sí? Así es, invitó a todos los Tercero, los parlamentarios de Cambio no fueron al almuerzo. Así es, no asistieron al almuerzo. Lo que es ya... Sí. Sí. Cuarto, salen ustedes del almuerzo, van al Congreso, se reúnen las comisiones primeras de Cámara y Senado, aprueban la ponencia con la que termina el informe en las dos cámaras y comienza la votación. Aprobaron 100 artículos, faltan 60. Todo esto se hizo sin el apoyo de Cambio Radical. Así es, Cambio Radical no participó del debate ni tampoco votó ni la ponencia ni el articulado. Es decir, doctor Penados, la Unidad Nacional tiene suficientes votos sin Cambio Radical en el Congreso para hacer mayoría. Pues hoy en las comisiones primeras se dieron los votos para apoyar. Lo cual, querido doctor Penagos, demuestra que la razón por la cual Cambio Radical adoptó la posición que hoy adoptó no es para bloquear el Estatuto para la Paz, porque lo aprobó la ley, porque saben que no tiene mayoría para bloquear, sino que es una rebelión política. Pues bueno, yo no me atrevo como a calificar la posición de Cambio Radical, no soy miembro de ellos y no me queda bien hacerlo, pero pues ellos tendrán sus argumentos. No, pero digo, pues, si no van a una reunión que cita el presidente para arreglar, no asisten. Si no asisten a la sesión de la comisión, es una actitud política. El doctor Germán Vargas Lleras siempre se ha distanciado, ha sido renuente a todos estos acuerdos de paz, ¿no es cierto? Pues Cambio Radical, digamos, en general ha tenido una serie de reparos frente a los proyectos de implementación, pero, digamos, solo hasta el día de hoy no votó, digamos, esta ley estatutaria. Normalmente, en los demás proyectos los ha acompañado, insisto, acompañó el acto legislativo, acompañó el de las curules, acompañó el acto legislativo para la paz, es decir, ha venido acompañándolos. Hoy sí, pues no acompañó la ley estatutaria y pues yo, pues insisto, no me atrevo a calificar cuál fue su posición, pues porque no me queda bien hacerlo, pero sí no, digamos, manifestó, digamos, que su oposición al proyecto. Pero digo, uno no ve una explicación distinta a esas actitudes totalmente contradictorias en el Congreso, que es tener una actitud política. Pues sí es por el tema de los terceros, es decir, por el tratamiento particular, ese artículo quedó tal y como Cambio Radical se lo presentó al gobierno, es lo que ha dicho el ministro del Interior. Sí, ahora, esta franca ruptura del doctor Germán Vargas Lleras o separación del gobierno, a pesar de la advertencia que hizo el presidente, ¿no? Porque el presidente hizo la advertencia, usted estaba presente. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el presidente? No, pues básicamente lo que han dicho los medios de comunicación. No, usted estaba presente. El presidente no ha dicho dijo que en ningún momento pues pretendía que quedara claro que Cambio Radical se retirara de la unidad nacional, que de ninguna manera, pero que si un partido, cualquiera que fuera, no apoya en su momento uno de las políticas o de los proyectos más importantes
del gobierno, lo que son su bandera, pues que no deberían estar en el gobierno, pero que era una decisión no tanto del gobierno, no tanto del presidente, sino una decisión del mismo partido. Lo que yo entendí es que esa decisión no es una decisión que yo estoy planteando ni la estoy provocando, es una decisión del partido. Si un partido no quiere estar con un gobierno o con sus políticas, pues no debe estar en el gobierno. No puede estar en el gobierno y contra el gobierno, en el gobierno, en el ejecutivo, contra el gobierno, en el legislativo. Sí, así Eso es más o menos. Más o menos. Ahora, no es bueno, en su opinión, o tener el beneplácito o la simpatía aparente de un gobierno que tiene tan baja favorabilidad, ¿no es cierto?, como candidato presidencial, digo. Pues hombre, uno hoy en estas circunstancias, me imagino que lo que hacen los candidatos presidenciales es tratar de sacar adelante sus políticas y seguramente no acercarse mucho a un gobierno en función de la favorabilidad que tengan. El tema de paz no ha sido un tema sencillo y fácil. El tema de paz ha dividido prácticamente al país por la mitad y eso hace pues que quien hoy quiera aspirar a ser presidente pues tiene que tratar de convencer tanto a quienes apoyan el proceso como a quienes no lo hacen, porque esas cuentas no van a dar. Es decir, solo con un lado de la población o con la mitad de la población una persona no puede llegar a ser presidente. Pues no sé, cada quien tendrá sus estrategias para avanzar en función de cautivar y de persuadir a los electores de Colombia. Pero con lo que pasó hoy, y esta pregunta le ruego que me la responda después de comerciales, con lo que pasó hoy queda en riesgo lo que todo el mundo veía. El presidente no lo ha dicho, pues por supuesto que no, y el doctor Vargas Lleras tampoco, pero era claro que había una tácita aprobación del presidente Santos a la candidatura presidencial del doctor Vargas Lleras. Eso quedó hoy roto, en su opinión, después de comenzar. ¿Usted qué opina, doctor Penacos? Pues yo no sé la verdad qué tan rotas puedan o no quedar las relaciones entre el ex vicepresidente Vargas y el presidente de la República. Ahora bien, lo que le he escuchado yo al director de Cambio Radical es que esas decisiones son independientes de la posición del vicepresidente, el doctor Vargas Lleras. Es lo que ha planteado, que ha sido decisiones más de los miembros de Cambia, más de la bancada parlamentaria y más en función de hacerle, digamos, algunos ajustes al proyecto. Ahora bien, tampoco podemos dejar de señalar que Cambio Radical ha apoyado casi siempre todos los proyectos de implementación que se han planteado hasta ahora. Yo no sé qué pasará de aquí al futuro, por lo menos en las relaciones entre Cambio Radical. Pero a regañadientes, ¿no? Algunas veces el presidente tuvo que llamarlos seriamente. Sí, con algunos planteamientos, con observaciones propios del debate legislativo. Yo la verdad es que creo que estos proyectos son tan sensibles, tan complejos que dan lugar a debates de esta naturaleza. Mire usted, temas como por ejemplo el tema de los desertores, el tema de los reincidentes, aquellas personas que se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz y el día de mañana se retiran de la jurisdicción a crear otra organización rebelde o a crear una banda criminal, tiene que quedar muy claro en este proyecto de ley estatutaria, de tal manera que los ciudadanos no sientan que es un proyecto que de alguna manera beneficia a quienes siguen delinquiendo. Y es un tema que inquieta permanentemente a todos los miembros de los diferentes partidos. ¿Por qué inquieta? Porque, como se ha dicho, este proyecto debe dejar claros los linderos. ¿Cuál será la futura participación o investigaciones que pueda adelantar la Fiscalía General de la Nación y cuáles serán las que tendrá que hacer la Jurisdicción Especial para la Paz para evitar choques de trenes complejos que se pueden dar en el futuro? Lo que ha hecho verdaderamente el fiscal, que además es de Cambio Radical, hasta dónde va la justicia ordinaria y dónde comienza la justicia especial. Así es. Y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos delitos que son cometidos antes del 1 de diciembre del año pasado? Porque la Jurisdicción Especial tiene un elemento y es que investigará todos los delitos cometidos con relación al conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre. ¿Qué pasa con un delito que se inicia antes del 1 de diciembre del año 2016, pero se mantiene
y, por ejemplo, se mantiene hasta ahora, llámese un secuestro, dígase unos cultivos ilícitos, reclutamiento de menores, ¿quién investiga eso? Es muy fácil decirlo, en principio, que lo que se comete hasta el 1 de diciembre lo investiga la Justicia para la Paz, y lo que pase del 1 de diciembre hacia acá lo investiga la Fiscalía. Pero ¿qué pasa con un delito de ejecución sistemática? ¿Qué pasa con un delito de ejecución permanente que empieza antes del 1 de diciembre y se sigue manteniendo, por ejemplo, hoy? Es lo que el fiscal plantea. Necesito que me aclaren para saber cuál es mi competencia futura. Pero el presidente lo dijo hoy claramente, y usted estaba presente, cuando invitó a la coalición de gobierno, de la cual hace parte Cambio Radical, a apoyar el estatuto. Francamente lo digo, hay que apoyarlo, si son de la coalición de gobierno. Y él dijo, yo lo estoy amenazando, le estoy pidiendo que se retiren, no estoy anunciando que se van, nada de esas cosas, pero tienen que apoyarlo. Si no, entiendo que no están con el gobierno. Sí, y invita a apoyarlo por una sencilla razón, Yamil, porque si este proyecto de la Justicia Especial para la Paz no es aprobado en el Congreso de la República, a mi modo de ver, se frustra el acuerdo de paz. Sí. Y se frustra por una sencilla razón, porque esta es la parte más importante de todo el sistema de verdad, justicia y reparación. ¿Cuál? Esa parte que va a otorgar justicia transicional, que va a reemplazar a la justicia ordinaria para investigar y sancionar a quienes han cometido conductas. Si no se aprueba esta ley estatutaria, pues no podrán empezar a funcionar ninguna de las salas, no podrá empezar a funcionar el Tribunal Especial para la Paz, no podrá recibir todos los expedientes que tienen que llegar de la Fiscalía, de la Justicia Ordinaria, no podrá empezar a hacer las investigaciones, a decretar las pruebas, mucho menos podrá imponer sanciones y no podrá haber reparación para las víctimas. Entonces, por eso, digamos, entiendo la inquietud del gobierno, entiendo la inquietud del presidente, porque si este proyecto se frustra, prácticamente el proceso de paz se queda en el aire porque no habrá justicia. Por eso, pero entonces usted, doctor Venados, admite que la coalición de gobierno, la unidad nacional, está en crisis esta noche. Sin duda, hay que decirlo, digamos, la unidad nacional, digamos, se ha roto mucho, está golpeada y las mayorías son más precarias. Hoy se obtuvo mayorías en comisiones primeras para sacar adelante cerca de 100 artículos y el informe de ponencia, pero son mayorías pequeñas, son mayorías ajustadas, son mayorías que a mi modo de ver el gobierno tiene que emplearse a fondo para mantenerlas de tal manera que pueda sacar adelante las 3 iniciativas que quedan más importantes de implementación: la Justicia Especial de Paz, la reforma política y las circunscripciones territoriales de paz que hoy están en tercer debate en el Congreso de la República. A mi modo de ver, esos son los 3 proyectos casi que básicos para que cierre la implementación que se acaba ahora en el mes de diciembre. ¿No parecería que la falta de votos para la coalición de gobierno sin Cambio Radical en la Cámara sea tan notable, la falta de votos? Pero en el Senado sí, es decir, faltan 4 votos y... Así es. En Cámara, digamos, hay mayorías más amplias de la unidad nacional. En Senado, pues obvio, porque son 100 senadores, un poco menos de Cámara. 57 pues las mayorías son la mitad más uno, cerca de 51, y pues no es fácil conseguirlas. Sí. Entre otras razones, pues porque no todo el mundo aprueba la totalidad del proyecto. Ejemplo, hay algunos partidos que dicen, sí, apoyamos el proyecto, pero no apoyamos tal y como está redactado el tema de las víctimas. Dicen algunos, por ejemplo, el Partido Verde, algunos del Polo y algunos, de pronto uno que otro, liberal. Otros dicen, tenemos que dejar más claridad frente al tratamiento para los agentes del Estado y para los miembros de la fuerza pública. Entonces las mayorías nunca son claras, las mayorías van fluctuando en función de cada uno de los artículos. Es decir, doctor Venados, usted diría, aunque usted no es de Cambio Radical, sino del partido de la U, pero usted es ponente del proyecto, usted diría que la posición asumida hoy públicamente por Cambio Radical es magistral, por lo siguiente. A ver. No aprobar el proyecto básico para poner en práctica la ley de la paz tiene simpatizantes en el país, porque no a todo el mundo le ha gustado, no la paz, sino la ley. Tiene simpatizantes y gana Cambio Radical. Y segundo, si no aprueban, gana Cambio. Y si lo aprueban sin cambio, también gana Cambio. Es lo que yo digo a usted, que parece una jugada magistral. Pues hombre, esa es una posición... Y mire, y le agrego un tercer argumento.
El presidente dijo hoy, pues hombre, o están conmigo o están contra mí, más o menos, más o menos. Usted estaba presente. El presidente no dijo que él iba a sacar a Cambio. No lo ha dicho. Dijo que Cambio Radical debería irse si no está con el gobierno. De hecho, dijo que estaba conversando con Cambio Radical para tratar de convencerlos de que apoyen el proyecto. Exacto, es decir, hacen lo que hacen, que hicieron hoy en la Cámara, es decir, que no fueron ni al almuerzo, ni votaron el proyecto, ni asistieron a la comisión, ni votaron el proyecto magistral. ¿Por qué? Porque el presidente no los va a sacar. Sí, y ese es un argumento, porque de alguna manera, a mi modo de ver, Cambio Radical se hace necesario para seguir avanzando en el proceso de implementación. Y yo también creo que al contrario, lo que hay que hacer o lo que hay que tratar de pretender es que Cambio Radical pues presente si es que tiene más observaciones al proyecto y tratar de recogerlas. Digamos que lo que yo sí no comparto es retirarse de una iniciativa. Lo que creo yo es, camine, miremos qué observaciones tiene, qué proposiciones tiene, tratamos de construirlas. Por ejemplo, yo tengo una serie de proposiciones, a pesar de ser coordinador ponente, que buscan modificar el proyecto porque creo y tengo unos argumentos respecto a algunos temas que a mi modo de ver deben ser modificados. ¿Y por qué lo hago? Varios. Por ejemplo, yo soy de los que creo que si, por ejemplo, en el tema de cultivos ilícitos, se empieza con un cultivo ilícito antes del 1 de diciembre del año pasado y a estas alturas se mantienen los efectos de ese cultivo ilícito, se sigue cultivando y traficando. Para mí, quienes estén en esa condición, muy a pesar de que estén en la Jurisdicción Especial para la Paz, deben perder los beneficios de la jurisdicción, deben salir de la Justicia Especial de Paz y deben ser investigados por la justicia ordinaria. Eso no está en el proyecto. No está. Por ejemplo, para mí, si aparecen testaferros en el futuro, la guerrilla tuvo que haber entregado unos bienes, si aparecen testaferros en el futuro, y se demuestra testaferros que de líderes de la FARC. testaferros de algunos líderes de la FARC, esos testaferros serán investigados por la justicia ordinaria. Pero si se demuestra que esos testaferros, con conocimiento de los líderes de las FARC, están administrando los bienes y esos líderes de las FARC se siguen usufructuando de esos bienes, pero además de eso, con dolo, con conocimiento, no denunciaron esos bienes, esos líderes de las FARC deben salir de la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque rompen uno de los principales elementos del sistema, y es el de la verdad, porque no dijeron verdad al momento de entregar los bienes. Por ejemplo, los desertores, aquellas personas que están en la Jurisdicción Especial para la Paz y el día de mañana se van a organizar otra guerrilla, a organizar otro colectivo rebelde, pierden los beneficios del sistema y se van a la justicia ordinaria. Pero si se van a organizar no una organización rebelde, sino una banda criminal, no pierden los beneficios del sistema. Yo creo que deberían perderlos, porque quien se sale del sistema de la jurisdicción a crear una organización rebelde, sale del sistema. Si se va a montar una banda criminal, deberían también salir, porque, insisto, están incumpliendo las obligaciones del sistema. Entonces son elementos que los vamos a llevar al debate democrático, abierto, puede que se mantengan o no, pero que a mi modo de ver son útiles para ajustar el proyecto. Con base en lo que usted acaba de decir, doctor Penagos, es la pregunta para nuestros televidentes. Cambio Radical perfectamente habría podido hacer, como ustedes lo van a hacer a partir de mañana, presentar ante las comisiones primeras de Cámara y Senado sus objeciones, como usted las está anunciando, las suyas, las del Partido de la U. En consecuencia quedaría claro que lo que Cambio quiere es irse del gobierno. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. Sí, ¿Ustedes creen, sí o no, que con todo lo que pasó hoy, lo que quedó claro es que Cambio Radical, o mejor dicho, Germán Vargas Lleras, pues, quiere irse del gobierno para no ser el candidato presidencial del gobierno? ¿Creen eso? ¿Creen que se quiere ir del gobierno? Comienzo con usted, ¿qué creen? Como ciudadano. No sé decir la verdad cuál es el fin de ciudadano. No sé decir cuál es el fin, la verdad no me queda muy mal. No es que no es el final. La verdad yo no sabría decir cuál es la opinión de Cambio en esto, para que no me atrevo. Entiendo perfectamente. Esa es la pregunta de nuestros televidentes. El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa.
Enseguida los invitamos a ver aquí en el Canal 1 Caso Cerrado.